Bueno, el tema a tratar en este grupo focal va a ser sobre la pena de muerte. Bueno, la pena de muerte, también conocida como pena capital, es una sanción más severa dentro de los sistemas judiciales, aplicada como castigo a ciertos crímenes considerados extremadamente graves, como el asesinato, el terrorismo o la traición. A ver, entonces vamos a empezar con las preguntas para empezar el grupo focal. Bueno, para empezar este grupo focal, yo quisiera que ustedes me expliquen o me digan una opinión sobre ustedes qué opinan sobre la pena de muerte como un castigo severo, o sea, para delitos severos. O sea, es muy complejo ver esto así a la ligera de la pena de muerte porque, bueno, últimamente con las clases que hemos ido teniendo y esto de que los derechos tienen que ser progresivos y no regresivos, no sé si es que qué tan factible o qué tan buen impacto tuvo las penas de muerte en la antigüedad, si en verdad solucionaron los problemas o simplemente era un método de librarse de los delincuentes y bueno, yo sí considero que debería haber una reinserción de los delincuentes en la sociedad, pero el problema no es el tipo de penas que se están aplicando, sino la manera como lo están aplicando y la manera como están rehabilitando a estas personas. A ver, la pena de muerte es algo que en el Ecuador no se debería implementar ni en ninguna parte del mundo, ya que la potestad para quitar la vida únicamente la tiene Dios y ningún ser humano debe ser apto para poder quitar la vida a ningún ser humano ni por ningún motivo, ya sea asesinato o violación. Yo estoy con ese pensamiento. ¿Alguien que tenga una opinión más afirmativa sobre la pena de muerte? Bueno, desde mi punto de vista, para mí debería ser la pena de muerte en varios puntos, porque no va a haber pena de muerte por robar, o por, digamos, no sé, accidentes o varias cosas así. Pero bueno, desde mi punto de vista no es algo factible lo que es la pena de muerte, porque digamos, si un asesino mata a alguien y digamos el castigo es la pena de muerte, no estaría en justicia y estamos violando el derecho de la vida, tanto como violar el asesino, como también estamos violando el derecho del asesino. Entonces, para mí no sería factible la pena de muerte, pero si hay la posibilidad de, digamos, hacer como que experiencias o no sé, pruebas para ver si es que es factible o no, pues en un punto sí, pero en sí no estoy de acuerdo en la pena de muerte. Bueno, haciéndoles la siguiente pregunta, yo les podría decir, ¿ustedes creen que implementando en el Ecuador la pena de muerte lograríamos disminuir la criminalidad que vive hoy en día este país? ¿Por qué no? No creo, o sea, yo creo que no, porque hay muchos casos que la gente igual está en prisión, pero no se sabe si es que sí cometieron los delitos o no. Entonces, tendríamos que investigar bien a fondo, porque igual, como sabemos, la corrupción aquí en el Ecuador es terrible y no podemos ser certeros si es que esa persona puede ser castigada de esa manera o no. Claro, y ahorita como por ejemplo las mafias tal vez tienen como tanto poder y tal vez puedan hacer como que inculpar a otra persona para que si se implementa la pena de muerte le maten al inocente y el culpable queda libre, como hay tanto poder y tanta corrupción ahora. La única solución para combatir la delincuencia es acercarnos a Dios, es poniéndolos en iglesia, siendo miembros de esta misma para que se acerquen a Jesús y que puedan estar más cerca de la iglesia, ¿no? Y de esta forma que se pueden rehabilitar siendo parte de una comunidad tan grande como la es la Casa de Dios. Bueno, de ahí con respecto a las respuestas que nos dieron, me hace la siguiente pregunta que dice: ¿qué opinan sobre los procesos legales actuales y creen que son suficientemente sólidos para evitar injusticias?
O sea, ¿ustedes creen que, digamos, El país está los procesos legales actuales son justo. sólidos o son justos? Para nada, como igual comentó Pia, la corrupción en este país es increíble. Ahora todo se maneja con dinero. Las mafias, esas personas manejan a su conveniencia, incluso a los policías, a los gobernadores, presidente, alcaldes, absolutamente todos para que ellos salgan libres y las personas que en realidad no tienen culpa estén ahí pagando dentro de una cárcel sin tener que hacerlo. O sea, en teoría, yo creo que los procesos, o sea, en teoría, están bien hechos porque dan muchas garantías a ambas partes, a la víctima, al acusado, que no existan estas injusticias, pero en la práctica, entre la teoría y la práctica hay mucha distancia y entonces en la práctica se ve muy marcado esto, como dice mi compañero, de corrupción, el que tiene más dinero siempre va a ganar. Entonces, en teoría sí están bien, prácticamente, pero ya en la práctica ya no. Como que se distorsiona mucho. O sea, tú piensas que tenemos que mejorar la práctica. No, está bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, imaginemos que en el Ecuador se implementa la pena de muerte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ven el riesgo a errores judiciales en caso que se aplique la pena de muerte aquí en Ecuador? O sea, digamos, en algún caso se da algún error judicial, ¿ustedes qué piensan? Claro, o sea, podría ser como que no se está jugando a X persona de un cárcel y se le va a aplicar la pena de muerte, o se está viendo si se le aplica o no, y por ahí tienen un enemigo un poquito más poderoso, podría como entrometerse en la justicia y decir, a ver, que le maten a este porque yo tengo poder y punto. ¿Alguien que tenga alguna opinión sobre Bueno, te la pregunto. de que cómo ven el riesgo de errores judiciales en caso que se aplique la pena de muerte? O sea, lo que acabo de decir, digamos, en medio de un juicio, o digamos, se acusa a alguien de asesinato, pero esta persona no cometió el delito. Entonces se da una decisión de error judicial y se manda a la pena de muerte. Y al final resulta que nunca cometió el acto. Bueno, a ver, también haciéndote otra pregunta, ¿en qué casos crees tú que se podría ejercer esta pena de muerte? Bueno, como ya había mencionado, puede hacerse en casos, digamos, de asesinatos. Yo considero en casos hasta de femicidios, porque incluso muchas veces vemos que, o sea, digamos, se le aplica, digamos, alguna pena al feminismo, pero, digamos, lo que incluso se quiere buscar es la justicia de la víctima, igual de un asesinato, incluso como he mencionado al principio en mi introducción, incluso hasta de terrorismo. Entonces, en esos casos yo diría que se podría aplicar la pena de muerte, digamos, en casos más que no se consideran tan graves, digamos, como el robo que hemos mencionado, no creo que se podría, digamos, aplicar ese tipo de penas, por lo que ya son algo más pequeño. Bueno, entonces también eso se podría establecer un rango, ¿no? Dependiendo de los delitos. Bueno, si es que se llega a aplicar, digamos, la pena de muerte para un asesinato, yo no creo que sería también justo aplicarlo para un femicidio, porque estas personas deberían tener otra condena. Y bueno, ya dije que como toda la solución no es la muerte, ¿no? Sino son otras soluciones que también se buscan la hermandad y buscar la felicidad del conjunto. Entonces, bueno, al menos para femicidios yo no creo que deberían ser juzgados así, pero para los demás asesinatos, bueno, ahí sería también, yo creo que si es que se llegase a aplicar en el Ecuador, de ley se tendría que hacer una consulta popular, ¿no? Para ver cuál es la opinión del público, pero bueno, esa es mi opinión. Incluso que se haga un análisis, digamos, sobre todo en qué casos se podría aplicar la pena de muerte, o incluso, digamos, establecer un sistema judicial más justo, porque, digamos, como ya he dicho, se pueden aplicar, digamos, los errores que, como ya he mencionado. En mi opinión, más que en qué casos, sería qué personas. Porque, por ejemplo, hay gente que es perversa, que le encanta matar, que le encanta violar, y hay gente que mató a alguien o le violó a alguien,
no porque le gustó, sino porque a lo mejor tuvo un desfase en su vida. Pero hay gente que es perversa y quizás a ese tipo de gente se podría aplicar este Entonces, ¿tú dices que se les aplique a asesinos seriales o violaciones en serie? así como determinar qué tipo de persona es perversa, o sea que ya a lo mejor ya no. Pero recordemos que esas personas pueden tener problemas psicológicos. Cuando tenemos psicológicos no pueden entrar a la pena de muerte. Todos son hijos de Dios, así que no pueden ser juzgados. Pero digamos, en ese punto, si van a tienes razón, el único que tiene derecho a juzgar es el que se conoce la Dios. O sea, estoy de acuerdo en algunos casos, por ejemplo, en la violación, pero siempre y cuando se compruebe o se hagan bien las cosas, porque como aquí sabemos, la corrupción es terrible. Entonces tendríamos que investigar bien a fondo para ver cómo podemos hacer o qué salida vamos a encontrar para poder aplicar la justicia en esta persona. No solo la pena de muerte, sino algún castigo. Un castigo más severo. Bueno, pero ponte, digamos, en Ecuador, digamos, la interna que pone, digamos, el modificador del penitenciario. O sea, ¿tú crees que, digamos, actualmente se ha podido ver, digamos, algún tipo de rehabilitación hacia estas personas? Sí, te lo digo por experiencia. Entonces, no me ha pasado yo, o sea, mi persona, pero o sea, alguien de mi círculo sí. Y te puedo decir que, o sea, la gente se cambia. Y, por ejemplo, hay personas que están cayendo, como yo dije, que no tienen que estarlo. Entonces, la justicia aquí en este país es terrible. Lo único que debemos hacer nosotros como estudiantes de Derecho es poder, cuando ya nos graduemos de ejercer nuestra profesión, poder hacer de este país y este mundo un lugar más seguro. Bueno, en una parte sí y en una parte no, porque sabemos que si lo hacen una vez, lo hacen dos veces. Siempre ha sido ese el dicho. Sea lo que sea. Nada, digamos que nos espera. Bueno, también deberíamos ver también cómo estos centros de rehabilitación también están siendo manejados, porque eso es un centro de rehabilitación, pero a la final, digamos, como si no lo es. Digamos, tu segunda casa, vimos a inicios a principios de año, como vivía la narcotraficante de Pito, vivía como si estuviera en su casa, una mansión en el centro de rehabilitación, y eso no debería ser así, sino que es una celda, su cama, su baño y ya nada más. Y también el manejo de los baños de ahí, no debería haber manejo, entonces también deberíamos hacer también un análisis para mejorar también en estos casos los centros de rehabilitación. Claro, en los casos, digamos, que ya mismo no se puede aplicar, digamos, la pena de muerte en escuelas de cárcel. Bueno, entonces, en conclusión, Podemos concluir que la pena de muerte en Ecuador no está bien vista por los procesos incongruentes que tenemos. Gracias a ustedes nos vamos dando cuenta que poco a poco nunca se va a lograr hacer una pena de muerte porque es un castigo muy severo. Bueno, María José, este es el interrogatorio porque estás acusada del asesinato de Pamela. ¿Sí? Nos podrías decir, nos estás diciendo que no estuviste en casa de Pamela esa noche. ¿Dónde está? Estaba en el mall viendo una película. Recordemos que el asesinato sucedió a eso de las 12 de la noche. Exacto. ¿A qué hora empezaba la película? A las 11. Era de verano. Bien visto las cámaras del mall donde supuestamente estaban las cámaras de cine, se ve que tú a eso de las 10:30 de la noche ya estabas saliendo de dicho lugar. ¿Cómo me pueden contar? Hay las cámaras te vieron totalmente saliendo del lugar. ¿A qué hora es? 10:30 de la noche. No, la película empezó a las 11. A lo mejor estaba en tarde. ¿y tienes algún comprobante para testificar lo que tú me estás diciendo? Pero se supone que la línea de entrada se supone que allí te metes a esa hora. Nadie guarda los papelitos de las entradas. ¿Para qué lo guardarían? O alguna factura. No.
tú dices que nunca llegaste a la casa de la Oxisa. O sea, después fui a conversar con ella por el problema que tuvimos con mi pareja. Pero hablamos pacíficamente, no hubo ningún conflicto más allá. A nosotros hemos tenido un testigo. Quiero que me respondan algunas preguntas, por favor. ¿Dónde estuvo en el momento del incidente? Estaba en mi casa. Listo. ¿Escuchó algo extraño acerca de la casa de la chica? Tal vez, bueno, en cierto momento escuché gritos, pero fueron momentáneos. ¿Listo? ¿Qué tipo de gritos? ¿Como de duda o qué tipo? ¿O discusión? Como de discusión más. Listo. ¿Vio a María José entrar o salir entrar o salir de la casa de la chica? La vi entrar al momento, bueno, al momento que estaba llegando del trabajo, vi entrar a María José a la casa, pero a salir no. Pero la vi que entró a la propiedad. ¿Listo? ¿Puede especificarme a qué hora fue la comida? Fue a eso de las 11. Listo. ¿Hubo algún ruido o grito que le llamara mucho la atención? Sí, justamente estaba preparándome algo de comer y escuché gritos como de discusión, pero bueno, fue momentáneo, ya que después solo hubo un silencio muy inquietante. ¿Vio a alguien más cerca dentro del crimen además de María José? No, simplemente vi a María José entrar a la propiedad. Con lo dicho del testigo que tenemos en este momento y el comprobar que tus huellas dactilares están en el cuchillo, ¿cómo puede ser posible que tú nos estés diciendo que fuiste al cine a las 11 de la noche cuando en realidad el testigo te vio entrar a casa 11 de la noche escuchando gritos y que de un momento a otro los gritos terminaran? No pueden asegurar que fui yo. Tal vez pudo haber estado otra persona ya dentro de la casa y él no vio. Y yo fui, como te dije, o sea, fui a la casa, conversamos sobre la casa con mi pareja y supimos tener la situación en paz. Y después de eso fui al cine. ¿Vio algunas características, digamos, que tiene María José? Sí, bueno, yo conozco a María José porque es mi vecina. Digamos que siempre me llamó la atención que andaba con una niña, siempre, digamos, con una sonrisa de la oreja, como lo decía regularmente. Pero en los días posteriores ya noté como un nerviosismo que la carcomía. ¿Vemos de algún tipo de digamos, con la vestimenta o tenemos algunas características para que usted pueda especificar lo que hiciera María José? Sí, bueno, sí, pues como me puse en mi vecina, entrar de esa hora. Y bueno, no vi exactamente a la hora que salió, pero vi que salió en la madrugada. Bueno, escuché que prendió el carro y se fue. Entonces fue en la madrugada. Y bueno, tal vez yo no supe que era una escena del crimen y pues sentí que era algo muy normal. Listo. Una vez escuchado el testigo, su salida fue en la madrugada. Recordemos que según el forense, el homicidio sucedió entre eso de las 11:30 a 12 de la noche. ¿Cómo puede explicar que usted seguía en el departamento de los ISA 9 días haya hecho el crimen y no reportó ni siquiera a la policía? Como dijo mi vecina, yo entré a las 11, tuvimos una discusión y por las 10 minutos no me fui a la madrugada. Tal vez pudo haber sido otra persona la que se fue y me están entendiendo. No sé si ustedes conocen su lugar, pero en su lugar hay cámaras. Las cámaras dicen otra cosa. Para salir con mamá no pude irme directamente a casa de mi mamá. Tal vez me pude ir a otro lugar. No puedo tener la certeza de pensar que yo no fui justamente a la casa de mi mamá. En las cámaras puede ver a usted entrando al departamento de los chicos. Además, hasta su vecina está testificando de que la vio a usted. Pero pudo ver a otra persona antes que yo esté ahí.
Señorita, usted está en la cama. Exacto, pero pudo haber A la pasado hora en la antes que- de que llegara. A la hora en la que ocurrió el homicidio, su vecino está explicando que usted salió a hora de la madrugada. Testifique, por favor. Pues no se dé tan solas vueltas, por favor. Estoy diciendo mi punto de vista. No pueden incriminarme cuando ya pudo haber estado otra persona antes de mi llegada. Miren, usted se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo, si entré Este es el título de todo lo que se crea en el se acaba de contradecir. Por favor, entré, conversamos y por eso no me recibe. Eso no me estoy contradiciendo en ningún momento. usted acaba de decir, se acaba de contradecir diciendo que usted sí fue a la casa de su amiga a las 11 de la noche. Usted acaba, y anteriormente usted que nos mencionó, nos dijo que usted se fue al cine a las 11 de la noche. Usted solita se está contradiciendo. Podrían hablar con mi pareja porque él estuvo en contacto siempre conmigo después de que arreglé la situación. Listo. ¿Usted me puede decir últimamente cómo fue la relación entre María José y su pareja sentimental? Bueno, solo dice que los vecinos últimamente discutían mucho y, bueno, se peleaban por muchas cosas, pero más allá, algo tan personal, no, porque, bueno, simplemente digo lo que veía, nada más. ¿Y usted nunca vio un comportamiento hostil de María José hacia Pamela? Bueno, tal vez yo ya percibí alguna vez que estaba pasando, o la vivienda de mi vecino obviamente, y bueno, hubo una discusión muy fuerte y bueno, no sé si es que pasó a mayores, porque bueno, eso es lo único que percibí en ese momento. ¿Y cómo usted justifica que sus huellas dactilares están... ¿Por qué le dan que se convirtió así? Realmente no fue una exageración, fue un acto por impulso y por la infidelidad que tienen y la falta de respeto que tuvieron las dos personas hacia mí. ¿Qué creen que ustedes pasan para los delitos? Gracias. Hola, soy Pamela Zapata y yo voy a hablar sobre mi experiencia de cómo fue la cámara de Gelsen, lo que pude observar dentro de lo que sería el grupo focal y la entrevista que ya habíamos dado. Bueno, dentro del grupo focal yo pude visualizar de que cómo un criterio o una opinión de un participante puede influir en el demás participantes del grupo focal. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro tema era sobre la pena de muerte y uno de nuestros compañeros supo mencionar algo, temas relacionados con la religión. Y muchos de nuestros compañeros compartieron este pensamiento sobre Dios, sobre la vida. Y entonces se puede decir que este criterio influyó bastante en este tema de la pena de muerte. Ahora, dentro de lo que sería la entrevista, puedo decir que mi compañera mostraba símbolos de nerviosismo, como por ejemplo se le podía ver cómo alzaba las cejas o el movimiento de sus ojos, de mirar a todos lados, el movimiento de las manos o incluso sentir esa tensión dentro de los hombros. Entonces, esas serían las observaciones que yo tuve sobre estas dos experiencias dentro de la cámara de Gelsen. Mi nombre es María José Altamirano y les voy a decir mi opinión acerca del grupo focal. Siento que el grupo focal es muy interesante y muy importante para que nosotros podamos aprender más acerca de las opiniones de los demás en un tema específico. Siento que nosotros podemos profundizar temas y aprender nuevas ideologías, nuevos pensamientos, lo cual nos hace a nosotros concientizar como personas y a cambiar y a mejorar un poco nuestra manera de pensar. En el tema de la cámara de Gesell, me pareció, en mi opinión, que yo estuve en el papel de culpable. Fue algo muy interesante, ya que pude darme cuenta de la intimidad que causan las otras personas, ya que estamos en un cuarto cerrado, o sea, donde no hay nadie, pero al mismo tiempo creo que causa confianza para la persona al hablar, ya que en mi opinión sentí que pude
limitarme un poco a soltar la verdad por esa confianza que les digo. Y eso, gracias. Hola, mi nombre es Joan Lori y quería contarte mi experiencia en la Cámara de Gelsen y en la actividad del Grupo Focal. Para mí la actividad del Grupo Focal fue una actividad bastante enriquecedora de conocimientos, ya que a través de varias preguntas y encuestas que se realizaron en conjunto con todo el curso, pudimos llegar a conocer varios puntos de vista de mis compañeros sobre distintos temas que se hablaron ese día. Además de que pudimos conocer más sobre experiencias o algún tipo de cosas del que mis compañeros podían hablar o dar su opinión sobre estos temas hablados. Y con la cámara de Gelsen, aunque yo no participé directamente dentro de la cámara, yo fui el camarógrafo, pero aún así pude notar cómo mis compañeros y mi compañera María José notaba cómo hablaba, cómo cambiaba su tono de voz, su forma de moverse, cómo mis compañeros, que eran los entrevistadores, buscaban la forma en la que María José hablara o confesara, lo cual vi que en la cámara, como es una cámara en la que solo pueden estar ciertas personas y es insonorizada desde cierto ángulo, se siente más segura a la hora de hablar, incluso de poder confesar ciertas cosas. Hola, me llamo Isa Jaramillo. Hoy les vengo a contar mis impresiones que viví yo en las dos actividades realizadas en la Cámara de Gesell. Bueno, la primera, el grupo vocal, me pareció una actividad muy enriquecedora. La verdad, el ver tantos puntos de vista diferentes en un solo tema y sobre todo recalcar que todos los temas estuvieron interesantes y dio mucho debate en sí. Bueno, en el mío, que yo hablé sobre la pena de muerte, hubo bastantes interacciones entre positivas o negativas, es decir, muchos estaban de acuerdo y bastantes también en contra. A mí me pareció una actividad súper chévere, el conocer los puntos de vista diferentes de mis compañeros, el conocer que no todos tenemos las mismas ideas en la cabeza fue algo que me resultó muy chévere. Y de la entrevista, bueno, ¿qué se puede decir de la entrevista? Para mí fue una actividad de las mejores que yo he realizado. En mi papel, se podría decir, como fiscal, al momento de yo hacerle las preguntas a María José, sentí ese poder que tiene un fiscal, y ver las caras de María José de intimidación, de miedo, de angustia, me agradó mucho. Al igual siento que experimenté muchas nuevas experiencias que voy a experimentar a lo largo de mi vida. Y la verdad me pareció una actividad muy buena, muy enriquecedora. Me agradó bastante estos dos trabajos y eso. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Maliza y a continuación les voy a decir mi experiencia con el Grupo Focal. Siento que es una actividad muy recreativa y muy buena, ya que gracias a ello podemos aprender distintos temas y bueno, podemos ponerlo a disposición de un debate y ver las percepciones que todos tenemos sobre un mismo tema. Con respecto a la Cámara Gesell, es una experiencia única la que viví, ya que bueno, en mi rol de testigo pude ver que el testigo es una persona tan importante y podría ser la que defina el veredicto de un caso al final y al cabo, ya que es el que da las pistas y los indicios para dar la resolución sobre un crimen o sobre un atentado. Siento que son actividades que nutren nuestro conocimiento, pero también nutren nuestra capacidad de razonar y pensar.